Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que se transmite, eso sí, a muchas cada vez más ciudades de nuestro país y que traspasa las fronteras, pues llega a Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá y bueno, a todo el territorio nacional y a todo el mundo a través de la página de internet www.radioformula.com.mx. Pueden ustedes localizarnos. Gracias por su presencia, por su alentadora compañía, por acompañarnos en esta jornada sabatina de Navidad y que por supuesto mucho agradezco. Les recuerdo eso sí también que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Si les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar. Y pues ya nos encontramos en una de las celebraciones familiares más importantes de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestro México y creo que de buena parte del mundo, por lo menos del mundo occidental. Este sábado es Nochebuena, el domingo es Navidad y bueno, son oportunidades y momentos importantísimos que creo que todos los aprovechamos para estar en familia, para poder convivir con nuestros seres queridos, para poder hacer inclusive los obsequios, regalos simples, sencillos o muy elaborados que nos gusta darle a quienes queremos agradar y también, por supuesto, el momento especial en el cual nos permitimos perdonar, abrazarnos y quizás plantear las opciones y posibilidades para un futuro mejor que envuelva a todos a quienes amamos y a todos a quienes queremos. Yo sé que la oportunidad de este programa, precisamente en este fin de semana navideño, pues hará que muchísimas personas prefieran, y con toda razón, atender los asuntos propios de estas fechas, como son preparar los alimentos, como son convivir con las personas, como son visitar a quienes viven lejos o han venido y recibirlos en casa, pero sin embargo, pues aquí estamos, de todas maneras, por si gustan acompañarnos, para que platiquemos el día de hoy sobre precisamente las historias, las variadas historias de cómo se han conformado estas fiestas, estas celebraciones, estos eventos que son tan entrañables, a veces dolorosos por los recuerdos, a veces muy festivos porque todo es alegría, a veces pues son simplemente un trámite porque estamos en medio del trabajo y el ajetreo, en fin, de todo hay, las sensaciones, los sentimientos se acumulan y son días muy especiales que eso sí, tienen como característica, creo que distintiva y directa, el entorno familiar, ya sea en presencia o también en ausencia. Eso es quizás lo más importante. Antes de platicar de esta historia, de cómo en México ha llegado y cómo ha evolucionado la tradición decembrina de las fiestas navideñas, permítanme, y sí quiero aclararlo y advertirlo, que tengo algunas dificultades hoy con la voz. Es probable que me equivoque, porque, déjenme decirles el chisme completo, tuve una intervención de cirujano dentista porque me había afectado y me tuvieron que extraer un par de piezas dentales, lo cual pues me hace estar chimuelo, como decimos los mexicanos, pero sobre todo por las filtraciones de aire a través de la boca, por la carencia de estas piezas dentales, de estos dientes, pues probablemente las palabras trastabillen o me equivoque o tenga algún sonido extraño, así que de anticipo me disculpo.
Estoy chimuelo, como se dice en nuestro entorno mexicano. Pero bueno, vamos adelante. Miren, estas fiestas de Navidad fueron, pues, en este contexto de religiosidad cristiano-católica, fueron introducidas en México precisamente hace ya casi 500 años. Medio milenio tenemos de celebrar casi la Navidad, porque en realidad esta conmemoración la realizaremos, si Dios nos presta vida y favor, el año próximo, cuando ya hablemos en 2023, de que 500 años atrás, en 1523, llegó a México Fray Pedro de Gante, el primero, junto con otros dos amigos misioneros franciscanos, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, pero Fray Pedro de Gante fue el primero que introdujo el concepto de las fiestas y celebraciones navideñas aquí en lo que ya se llamaba entonces la Nueva España. Esto ocurriría exactamente en la Navidad del año de 1523. Es decir, nos falta un año. Por lo tanto, hoy apenas estamos celebrando 499 años de la presencia de esta festividad navideña con esta connotación católico-cristiana en nuestra patria. Casi 500 años, de todas maneras, es muchísimo tiempo y trataremos hoy de examinar y ver cómo ha evolucionado este concepto de la festividad navideña. Déjenme decirles algo importantísimo que vale la pena y hablarlo con toda objetividad. Esta festividad navideña, como muchos y todos sabemos en realidad, corresponde a lo que ocurre el 24 y 25 de diciembre y que se refiere al nacimiento de Jesús. Eso desde el punto de vista cristiano. Pero también sabemos que en todas las religiones, inclusive las más antiguas, esta fecha que hoy ya varió, de 24 al 25 de diciembre y hoy ya se adelanta al 23, corresponde al solsticio de invierno, el inicio del invierno, que lo tenían perfectamente bien detectado los antiguos, tanto en Egipto, en Sumeria, en todas las costumbres antiquísimas de la vieja Europa y de Asia, y que por supuesto también conocían, porque aquí en México también se conocía de astronomía, conocían los antiguos mexicanos, las antiguas culturas de nuestro México actual. Simplemente déjenme decirles que cuando llegan los españoles, en la primera Navidad que pasaron aquí en esta tierra, ya la de 1521, con la Ciudad de México recién conquistada y destruida, pero se dieron cuenta de que ellos, los aztecas, pero también los pueblos vecinos, tenían una serie de celebraciones precisamente los días 24 y 25 de diciembre. Claro, ya serán los misioneros, como lo hemos platicado en su oportunidad, quienes al indagar, al investigar, al platicar con los sobrevivientes, puedan describir y conocer que aquello se trataba de las fiestas que en náhuatl se llamaban Panquetzalistli, que significan o representaban la llegada de Huitzilopochtli. Unas fiestas populares que se protagonizaban en el Templo Mayor, en el caso de la Ciudad de México, Tenochtitlan, y que incluían, pues, por supuesto, la multitud rodeando el templo, los bailes y, naturalmente, los sacrificios humanos en abundancia que permitían repartir carne a toda la comunidad, a toda la ciudad, y después se remataba con comidas, grandes comidas, en las casas de los habitantes de Tenochtitlan, que invitaban inclusive a sus amistades y familiares. Es una tradición también, pues, mexica, celebrar estos días del solsticio de invierno, que por supuesto fue detectado por los misioneros y particularmente por Fray Pedro de Gante, que era muy inteligente para esto, y que es en realidad el introductor de eso que ya hemos platicado en alguna ocasión, que es el sincretismo. Esta posibilidad de identificar culturas para aprovechar lo que ya existe y encima sobreponerle, encimarle una nueva concepción de la vida, una nueva concepción inclusive de la religión,
Y como ocurría en la vieja Roma, que también celebraban el solsticio de invierno, como pasó después al cristianismo, que con eso se celebró ya la Navidad, porque recuerden que la fecha precisa y exacta del nacimiento de Jesús no se sabe y se acomodó perfectamente bien al solsticio de invierno. Pues lo mismo hizo Fray Pedro de Gante para adaptar la costumbre cristiano-católica europea, encimándola a las fiestas del Panquetzalistli, con una gran ventaja, que esto fue lo que les gustó muchísimo a nuestros habitantes originarios aztecas, y es que en el Panquetzalistli implicaba sacrificios humanos. En cambio, en la celebración navideña cristiana ya no hay sacrificios humanos. Se trata de recordar el nacimiento de un niño que será el Salvador. Así que esto va a ser providencial. La inteligencia de Fray Pedro de Gante logrando sincréticamente el cambio de cultura y de concepto en la misma fiesta popular que ya existía entre los aztecas, y con esto pues va a iniciarse las fiestas tradicionales de nuestra Navidad, como lo se acostumbra todavía en muchos lugares y en muchas casas y familias, en las ciudades, en los pueblos, en el campo. Afortunadamente hemos conservado parte de los momentos esenciales de estas costumbres, de estas fiestas que introdujo en México, repito, Fray Pedro de Gante, de quien, primero Dios, el año que entra conmemoraremos los 500 años de que llegó a México. Pero amigas y amigos, si les parece a ustedes bien, de esto vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que corresponde al fin de semana navideño, y yo les agradezco infinitamente su presencia, su compañía. Sé que hay muchos compromisos, sé que hay muchas actividades, comprendo además también la dificultad para poder robarle una hora a la familia, al quehacer importantísimo de preparar lo que hay que preparar para poder conmemorar, y una serie pues de eventos que tienen como finalidad especialísima reunirnos en familia, para estar alegres, para estar a gusto con ellos, o también para evocar con tristeza, a veces con dolor, a los que ya no pueden acompañarnos en estas fechas, que de todo hay, y es precisamente un momento oportuno para mostrar este cariño, este afecto navideño, y también para recordar con emoción, con agradecimiento a quienes ya no están con nosotros. Días especiales para la reflexión, pero días además también pues que tienen su historia, como hemos venido platicando, porque decía yo hace un momento en el bloque anterior, estas fiestas navideñas fueron traídas aquí a México a partir de la llegada de los españoles, y específicamente en el año de 1523, hace 499 años, cuando Fray Pedro de Gante va a realizar la primera celebración navideña. Una celebración al estilo franciscano que tiene varios momentos y que ustedes seguramente conocen muy bien porque se han conservado estas tradiciones afortunadamente aún entre nosotros. Primero, incluye, por supuesto, lo que llamamos las posadas. Esta celebración de las posadas, que no es otra cosa más que recordar cuando María y José, ella embarazada, buscaban en Belén un lugar donde aposentarse, porque ya era inminente el nacimiento del hijo que ella llevaba en su vientre, que sería el niño Jesús. También recordamos que este acontecimiento bíblico narrado en la Escritura pues implica una serie de rechazos hasta que encontraron finalmente en un portalito por ahí, algunos dicen que en alguna cueva, el lugar adecuado para que pudieran nacer el niño Jesús, rodeado fundamentalmente de un burrito, de una vaquita, y luego poco a poco se fueron acercando los pastores que fueron a ofrecer regalos, a cuidarlo, a hacer el ambiente adecuado para que estuviesen tranquilos, y que rematará estas celebraciones con la venida desde Oriente de los Reyes Magos. Esto es lo que dice más o menos, todos recordamos, la Escritura, y esto mismo quisieron adaptar los misioneros franciscanos, particularmente Fray Pedro de Gante, primero con la etapa específica de las posadas. Recordar este peregrinaje de Jesús, el vientre de su madre, María, y de José, su padre, en el cual pues andaban
de casa en casa pidiendo asilo, pidiendo hospedaje, pidiendo que los recibieran, pues para pasar la noche y para poder atender el parto inminente ya de María. Y esto lo convirtieron los misioneros franciscanos en una celebración. Varios días de posadas, que consistían precisamente en repetir lo que había sucedido con María y con José, pero esta vez era el pueblo que llevaba velitas en las manos y que iba tocando de casa en casa con cánticos tanto de afuera como de adentro. Ustedes se acuerdan hasta todavía nuestras propias tonadas de En el nombre del cielo os pido posada, y que el de adentro responde que aquí no es mesón y que busquen en otro lugar. En fin, este tipo de cosas surgieron desde la época colonial y a nuestros habitantes originarios les daba mucha emoción y mucho gusto participar en ellos porque era una ocasión propicia para, primero, no trabajar, por supuesto, eran indios encomendados, y segundo, además también, pues para divertirse, para pasar un grato agradable, para verse todos, y que además también estas posadas remataban con algo importantísimo que atraía muchísimo a nuestros habitantes originarios: las piñatas, partir la piñata. Una piñata que también es un invento absolutamente de los franciscanos misioneros y que tiene el concepto de poder, de alguna manera, romper las tinieblas de la falta de fe, del mal, de la ignorancia, para que cayera sobre el pueblo las bendiciones de Dios a través de la fe. Por eso se representaron las piñatas como una estrella de 7 picos. Ya sabemos que es una olla de barro, hoy ya son de cartón en muchos casos, hoy hay de muchas figuritas, pero las originales son una estrella que tiene 7 picos, que a su vez cada uno de ellos representa los 7 pecados capitales, y en aquel remoto tiempo, en la época pues en que llegan los misioneros a la Nueva España, estas piñatas se rellenan de fruta, de dulces de aquel tiempo, y por supuesto se trata de romperla a palos y hacer que se derramen sobre el pueblo los frutos, la bendición de Dios. Esto les gustaba muchísimo a nuestros habitantes originarios, como sigue gustando todavía hasta nuestros días, aunque hoy las piñatas estén ya rellenas de infinidad de cosas y hasta cigarros le ponen. Pero bueno, es una idea original franciscana que permitió este acercamiento muy claro, con una representación objetiva, participativa, de cómo se podía romper el pecado, la ignorancia, el mal, para que cayera sobre el pueblo la bendición y los frutos de Dios. Y esto se va acompañado de cánticos llamados villancicos, que son versos que se escribían, a los cuales se les ponía música y la gente va cantando. Ahorita hablaremos más de los villancicos, porque es un género musical que prosperó en México durante los siglos XVI y XVII de manera asombrosa, porque muchísima gente, no solamente los grandes poetas, mucha gente decidía escribir villancicos, con sus amigos o él mismo le ponían música y los cantaban precisamente en las posadas. Claro, la celebración culminante de estas fiestas navideñas originales que introdujeron los franciscanos es precisamente la noche del 24 de diciembre y al día siguiente el día 25. Primero, una tradición muy hermosa que los franciscanos traen, y la traen precisamente de su propia orden religiosa, es que comenzaron aquí en México a realizar, a diseñar, a labrar, a elaborar pequeñas representaciones a escala del nacimiento de Jesús, que son nuestros tradicionales nacimientos, esos que hoy en día algunas autoridades pretenden prohibir en los edificios públicos como si fuera algo religioso, cuando ignoran que es más bien ya algo muy popular y tradicional. Bueno, estos nacimientos fueron traídos precisamente por los franciscanos. ¿Por qué? Porque allá en Europa, y particularmente en Italia, San Francisco de Asís, el fundador de la orden, era el que había creado los primeros nacimientos.
Sí, estas figuritas que representan a la Virgen, a San José, al Niño Jesús, al burrito, naturalmente la vaquita, los pastorcitos, los arcángeles que andan por ahí, soldados romanos que están merodeando por ahí cerquita y que finalmente también aparecen los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, con su portalito, con su cuevita. Bueno, esta representación modélica a escala, pues es algo que se va a introducir también hace ya casi 500 años por los franciscanos y les va a encantar también a nuestro pueblo. Hoy es una tradición popular en todos los mercados, en las ciudades, en el pueblo, en los pueblos, en todas partes, la fabricación y la venta de nacimientos, como ustedes bien saben, y pues sean grandes o sean chicos, hay personas que inclusive les gusta exhibirlo y ponen en los frentes de su casa, en sus jardines, ponen nacimientos enormes, otros los ponen simplemente pequeñitos, muy chiquitos en algún lugar de su coche o de su oficina. Es una tradición popular que, más allá de que simbolice algo que tiene que ver con la religión cristiana, se ha convertido más bien en una especie de expresión de arte popular. Folclórico sería la palabra que a mí no me gusta mucho, pero sí una expresión de la cultura natural que tenemos todos los mexicanos, que son los nacimientos. También, y aquí viene quizás lo más interesante, es que en esta noche de Navidad, que incluye además la tradición de que hay una misa, la misa de gallo a las 12 en punto, que hay también la entrega de aguinaldos, que sería el antecedente de nuestros regalos posteriores. El aguinaldo no es más que una bolsita con alguna mandarina, alguna caña, algunos cacahuates. También incluye algo fundamental, que son las pastorelas. Las pastorelas, el teatro de evangelización, una manera que Fray Pedro de Gante y los demás franciscanos encontraron muy apta, idónea, para poder transmitir el mensaje cristiano. ¿Cómo enseñarle a todo un pueblo, pues, los fundamentos históricos, teológicos y dogmáticos de una nueva religión? Bueno, aprovecharon el teatro. Estas ganas de ver representaciones, de asistir a ver que algo sucede, que nuestros habitantes originarios, los aztecas para empezar, estaban acostumbrados. Veían espectáculos tremendos en los templos, con los sacrificios humanos, pero de pronto aquí ven un espectáculo distinto, conmovedor, que es cómo nace el niño Jesús en un pesebre, en la pobreza, rodeado de un burrito, una vaquita, los pastores, y además también hasta con, a veces, un diablo que se mete a hacer travesuras. Pero por supuesto ese tema importantísimo, que el año que entra, insisto, primero Dios, vamos a abordar con más detalle de cómo fue posible incorporar a la cultura mexicana originaria la tradición de la cristiandad occidental. Hay un libro que les recomiendo muchísimo, ya no existe en el mercado, pues está en las bibliotecas, se puede conseguir, que se llama La práctica religiosa en México, de un sabio historiador y sacerdote, Joaquín Antonio Peñalosa. Es un libro que se refiere únicamente al siglo XVI, que es precisamente la llegada de los misioneros franciscanos y cómo le hicieron para poder transmitir la religiosidad cristiano-católica para poder convertir a todo un pueblo, que incluye, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, que es otro tema, pero todo lo demás, todo lo que rodea a esta manera de evangelizar, lo es narrado por don Joaquín Antonio Peñalosa, en un libro que se llama La práctica religiosa en México, siglo XVI, que publicó hace muchísimo tiempo la editorial Yus. Este libro tiene conmigo, más o menos, se los confieso, pues como 50 años. Se publicó en 1969. La práctica religiosa en México, de Joaquín Antonio Peñalosa, que permite, pues, en una sola mirada, entender y comprender qué es lo que intentaron y qué consiguieron los misioneros franciscanos para poder traspasar el sincretismo de cómo echar encima de una religión antigua una nueva religión. Pero ahora sí, amigas y amigos, volvemos en un momento más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana que corresponde al fin de semana navideño, y yo agradezco infinitamente a todos ustedes su valiosa presencia, su compañía tan afectuosa, pero también entiendo que muchos de ustedes estén precisamente ocupados con las labores propias y las actividades necesarias para este fin de semana navideño, en que lo importante, repito, es la familia, su presencia o lamentar también su ausencia. Es pensar en todos ellos en este fin de semana, pero nosotros estamos aquí también pensando en la Navidad, compartiéndola con todos ustedes y dando simplemente algunas referencias de cómo llegó a nuestra patria, a nuestro México, este concepto navideño. Ya platicamos cómo sí hay desde el origen del México antiguo ya una especie de festividad que se refiere al solsticio de invierno y que nuestros aztecas identificaban como la llegada de Huitzilopochtli, como esto fue aprovechado hace 499 años por Fray Pedro de Gante para introducir el concepto navideño. Y ya vimos sus principales elementos: las posadas, la propia celebración de la Navidad, que incluye poner el nacimiento, la misa de gallo o la misa nocturna, los aguinaldos, inclusive arrullar al niño Jesús, que es una pequeña estatuilla de barro, y que también, por supuesto, va a incluir como un elemento determinante y fundamental las pastorelas. Fíjense, a nuestros antiguos les encantaba verlas, pero les encantó también participar como actores en estas pastorelas, que son piezas teatrales sumamente divertidas, muy aleccionadoras, por supuesto, en el cual pues a alguien le tocaba el papel de María, a alguien le tocaba el papel de San José, por supuesto elegían entre algún niño pequeño, normalmente hijo de quien iba a ser María, que fuera el niño Jesús. Este niño naturalmente no habla ni participa, pero también hay alguien que sale de un arcángel, otro más sale de un soldado romano, algún otro por ahí de pastorcito, naturalmente llevan una vaquita, llevan un burrito, y siempre hay también un malvado que quiera hacer trampa, que quiera hacer algún tipo de pillería. Y el chiste de la pastorela está en que los pastores, los arcángeles, pues combaten a este diablito para que no haga pues ninguna travesura en el momento en que nazca el niño Jesús. Es el argumento muy sencillo, claro, con muchísimas formas de expresión, con muchísimas maneras en las cuales nuestros franciscanos lograron que primero escribirlas y después que los propios mexicanos escribieran estas pastorelas que, repito, despertaban entusiasmo y emoción y que permitieron, además, al pueblo participar ya no solamente como espectador, sino que también como protagonistas. Así como en otras ocasiones hemos platicado que a nuestra gente también le gustaba muchísimo y le sigue gustando participar como actores en estos dramas enormes de Viernes Santo en muchas poblaciones mexicanas cuando se representa la pasión y crucifixión de Cristo. Bueno, también a nuestros habitantes originarios les encantó desde el primer momento no solamente estar como público, sino estar también como actores protagónicos en las pastorelas. Miren, les recomiendo un librito que vale la pena, que publicara la Universidad Nacional Autónoma de México hace ya algunos años, y que narra precisamente cuál es la función del teatro en la evangelización. Es un libro de 1979 que lo escribió un gran autor de Córdoba, Veracruz, Otón Arronis, que se llama El teatro de evangelización en la Nueva España. Es un libro que vale la pena consultar. Lo publicó, repito, la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, de Otón Arronis, El teatro de evangelización en la Nueva España, porque en él van ustedes a encontrar precisamente que es el teatro, tanto como el público espectador como los actores que participan, quizás un camino muy eficiente para transmitir el mensaje cristiano que emplearon los misioneros franciscanos que venían de España. Miren, en términos muy contemporáneos, es como hacer algo pues muy activo, que la gente fuera al teatro y además participara con un guión en el cual se está transmitiendo pues algo muy hermoso, que es el nacimiento del Salvador. Esto les encantó a nuestros habitantes originarios. De ellos se dieron cuenta de esta natural vocación a
pues al espectáculo que detectaron los misioneros en nuestros habitantes originarios, y entonces aparecerá el teatro de evangelización, que repito, es un instrumento, una herramienta fundamental para poder transmitir el mensaje cristiano. El libro, repito, se llama El teatro de evangelización en la Nueva España y lo escribió un gran autor cordobés, Otón Arroniz, publicado por la UNAM. Y miren, dentro de estas celebraciones también llegó de España otra modalidad. En las pastorelas es el ambiente popular, pero en las iglesias durante las celebraciones, en las misas de Navidad sobre todo, o en las misas que hay para el día siguiente ya, la Nochebuena, la Navidad, después en la de Reyes, o en las grandes festividades religiosas, se cantaban villancicos, particularmente en Navidad, con música bien preparada, bien compuesta, con orquesta, con órgano, y los grandes poetas competían para ver quién escribía el mejor villancico de cada año. Los villancicos son, repito, estas canciones que se cantaban en las festividades religiosas, y en México fueron muy famosos. Primero porque mucha gente escribía villancicos, pero además porque en México en el siglo XVII tuvimos la honra de que los mejores villancicos que se cantaban también inclusive en España eran originarios de la pluma del intelecto de una mexicana, más bien de una novohispana de la que hace poquito hablamos de ella, de Sor Juana Inés de la Cruz, que se volvió una auténtica especialista en componer villancicos, es decir, poesías musicalizadas que están destinadas a festejar, a halagar al niño Jesús, al niño que llora en Belén, por ejemplo, a San José, a la Virgen María, por supuesto, a los Reyes Magos, a los pastores, a los arcángeles, en fin, montonal de temas que permiten que los poetas, y en este caso nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, destacara componiendo, primero escribiendo la letra y después componiendo la música de estos villancicos. Claro, ya sabíamos, y lo reitero, que todo esto lo hacía Sor Juana Inés de la Cruz por encargo y le pagaban por escribirlos. Por supuesto, de aquí obtenía sus ingresos. Pero los villancicos son hermosos y, como lo hicimos en esa ocasión, miren, en las obras completas de Sor Juana, que son muy fáciles de adquirir, que están en Porrúa, que son muy económicas, en las obras completas de Sor Juana, que además es un libro que debe estar en toda casa porque es nuestra primera literata mexicana de gran prestigio y renombre, Sor Juana Inés de la Cruz, obras completas. Aquí vienen todos los villancicos navideños que ella escribió, que son bastantitos, muchos villancicos navideños que escribiera Sor Juana Inés de la Cruz, que repito, es un género musical y poético al mismo tiempo, que floreció aquí en nuestra patria en el siglo XVI y en el siglo XVII, del cual hoy quedan nada más resabios. Simplemente lo que llegamos a cantar todavía en las posadas o en Navidad, pues son este tipo de villancicos que en su forma culta, en su forma elevada, fueron producto sobre todo de la pluma de Sor Juana Inés de la Cruz, que repito, se convirtió en una autora destacada de ellos y se cantaban hasta allá en España. Claro, estos villancicos poco a poco irán perdiendo fuerza y vigor porque resulta que en España, con la llegada de la dinastía de los Reyes Borbones, les parecieron demasiado pueriles, no conforme a los principios de la Ilustración que ellos pregonaban, y entonces el rey Fernando VII, por ahí del 1750, prohibió los villancicos. El rey Fernando VI prohibió los villancicos. Aquí quedó la costumbre, es como las letanías de las posadas, repito, pero sin embargo, pues ya no volvió a cultivarse este género que, repito, dio lustre y fama a México, particularmente por los que escribiera y compuso su música también la propia Sor Juana Inés de la Cruz. Y miren, la tradición de la Navidad y de las posadas y de todos los eventos y festejos de estas fechas, pues evidentemente va a trascender al siglo XIX,
en donde además también, bueno, se continúa la tradición. Hay posadas, por supuesto, pero las posadas van a adquirir un género diferente. En el México del siglo XIX hay dos tipos de posadas. Fíjense qué interesante. Según la clase social, las que se hacen en las vecindades o en los barrios humildes, donde la gente toda participa para divertirse, o las que se hacen en la alta sociedad o en la clase media, que son por casas y en donde los anfitriones invitan a una especie de fiesta que es la posada, que permite además que se conozcan las chicas y los chicos, o que permite lucir la riqueza, la magnificencia de cada hogar, y en donde además también los anfitriones, fíjense qué interesante, y de ahí se inicia la tradición, mandan imprimir los libritos con la letanía que se va a cantar y otorgan las velitas, se parte la piñata y hay también baile. Tanto en las casas ricas como en las vecindades hay baile el día de las posadas. Esto es algo que se inicia en el siglo XIX y que todavía hasta la fecha se sigue haciendo bailables y se sigue celebrando y se sigue festejando. Y esta es una tradición ya que se origina en el México liberal del siglo XIX. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, el que corresponde a Navidad. Estamos en Navidad ya, y entonces pues es un momento además que me permite felicitarlos de todo corazón a todas y a todos ustedes, desearles lo mejor, que la pasen en familia, que evoquen a sus seres queridos también, a quienes ya no estén con nosotros, y que naturalmente pues tratemos, como es el espíritu propio de la Navidad, de conseguir la amistad, la fraternidad, el amor, el consuelo, el perdón entre todos. Es una fecha muy importante en la tradición cristiana occidental y es un momento que permite las reconciliaciones familiares, amistosas, que permite además también el hacer proyectos de vida y que sobre todo, además, facilita el evaluar lo que hemos hecho en este año y plantearnos nuevos metas, nuevos proyectos para el año próximo. Así que yo, José Manuel Villalpando, les deseo a todos y a todas ustedes una muy feliz Navidad. Que la pasen pero muy bien. Y bueno, déjenme continuar para poder terminar este tema. En ese siglo XIX que comienza, ya decíamos, con unas variantes interesantes como son las diferencias sociales de las posadas que hay en casas de los ricos o clase medieros que invitan, o hay en las vecindades o en las calles de los barrios, también se inicia otra nueva tradición que son la de los bailes. Los bailes que pues dan lugar, por supuesto, a todo tipo de diversión y hasta de excesos. Los bailes de las posadas que son hasta el día de hoy muy utilizados. Más bien, la posada con su tradición de la letanía y el pedir posada y esas cosas, pues se ha convertido simplemente en una especie de prólogo para dar paso a la gran fiesta que es el baile, la bebida y la comida. Eso hasta el día de hoy. Pero miren, en este siglo XIX se agregó una tradición adicional. Aparece en México el árbol de Navidad. Y aparecen en México también los regalos de Navidad. Ambas cosas fueron traídas a México a partir de la Navidad del año de 1864 y las trajo Maximiliano, el emperador Maximiliano. Él trajo la primera idea de crear una Navidad distinta, de además hacerla sincrética, de poder combinar nuestros nacimientos, que ya hablamos de ellos, con un árbol de Navidad que no tiene nada que ver, porque obvio, en Judea no había árboles, pinos navideños como los acostumbramos hoy en día, sino que se trata de una tradición germánico-nórdica, y que Maximiliano conocía perfectamente bien por su origen precisamente teutón, y que decidió traer a México. Lo puso en el castillo de Chapultepec, el primer árbol navideño, con esferitas, y todo el mundo quedó impresionado porque además también en ese momento abajo del árbol se colocan los regalos, que también es una tradición germana. Así que a partir de la llegada de Maximiliano a México,
es como nosotros ya adoptamos, aclimatamos, acoplamos el árbol de Navidad a los nacimientos, y hoy en día podemos verlos juntos conviviendo, árboles de Navidad con nacimientos, que son dos costumbres o dos tradiciones culturales totalmente distintas, pero nosotros ya las pues adaptamos a que sean una misma, el árbol de Navidad con los nacimientos y además con los regalos. Maximiliano, él mismo platicaba a quienes querían escucharlo, que estaban cerca de él, cómo cuando era chico le ilusionaba mucho la Navidad precisamente por los regalos que pues no eran sorpresa. Él había pedido algunas cosas a su mamá y en Navidad se las obsequiaban. Claro, ya después vendrá otro concepto muy diferente, pero ese será hasta el siglo XX, cuando aparezca, en lo cual si yo no estoy muy de acuerdo, el famoso Santa Claus, que es otra tradición totalmente distinta y que tiene mucho más que ver, y llegó hacia México con la idea mercadotécnica, ya precisamente del negocio de vender regalos de Navidad por los grandes almacenes y las grandes tiendas. Es una tradición que, repito, llegará a México, pero hasta el siglo XX, precisamente en los años 20 o 30 del siglo XX, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparezca la figura inconfundible de este señor de barba blanca, ropa y gorro rojo, y que se ríe y que maneja un trineo del Polo Norte. No es una tradición precisamente cristiana, sino más bien es una derivación de la figura del obispo San Nicolás de Bari, adaptada para fines netamente comerciales. Así que a lo mejor la hacemos un ladito. Pero volvamos a la Navidad. Miren, el mensaje navideño es tan importante, que decía yo al principio de este bloque, que tiene mucho que ver con el perdón, con la reconciliación, que así lo entendieron nuestros grandes personajes de la historia de México. Uno de ellos, que yo admiro profundamente, es Ignacio Manuel Altamirano, este gran novelista, poeta, periodista, militar, abogado, representante diplomático de México, un escritor consumado además también, que fue el autor de la idea de reconciliar a los antiguos liberales y a los conservadores. Precisamente, miren, a partir de 1868, cuando cae el imperio, en el cual él combate como coronel de las fuerzas liberales, Él está en el sitio de Querétaro combatiendo a Maximiliano, pero una vez que Maximiliano es fusilado, Altamirano, indígena puro además, de allá del estado de Guerrero, se da cuenta que México no puede progresar si se mantiene este afán de estar en contra unos de otros, que ya desde aquel tiempo eran calificados liberales y conservadores, y con atributos de buenos y malos, traidores y héroes, liberales y conservadores. Y Altamirano inclusive fundó una revista que llamó El Renacimiento para poder unir, reconciliar a los bandos políticos en pugna, porque estos bandos además significaban odios y rencores de unos contra otros. Fíjense qué contemporáneo se escucha esto. Y Altamirano estaba en contra de que la sociedad estuviese dividida, hoy diríamos de que la sociedad estuviese polarizada. Ya desde aquel 1868, Ignacio Manuel Altamirano se daba cuenta que era necesario terminar con la división entre los mexicanos, calificados o etiquetados, unos liberales y otros conservadores. Pero hizo algo más Altamirano, y esto es sumamente interesante, amigas y amigos. Miren, cuando fue nombrado cónsul general de México en París, allá en el año de 1890, él vivía en una pequeña habitación, un pequeño edificio, en el barrio latino, en Boulevard Saint-Germain, el número 205, en el tercer piso. Y en el segundo piso estaban las oficinas precisamente pequeñitas del Consulado de México. Y aquel invierno de 1890, con un frío espantoso, en París estaba nevando, y Altamirano pues jamás había visto la nieve, jamás había sentido tanto frío.
Y en eso, pues paseando por las calles de París, fue a una librería donde conocía a algunas personas y allí un editor muy famoso le dijo, oiga, yo sé que usted escribió un libro que habla sobre la reconciliación, sobre la paz, precisamente un libro navideño. Y Altamirano dijo, no, sí, lo escribí hace muchos años, pero no hay ningún ejemplar, no tengo ni los originales. Y este hombre francés le dijo, pero maestro, escríbalo usted, lo vamos a publicar porque es un mensaje importantísimo este de la reconciliación en Navidad. Y Altamirano se quedó pensando, se fue a su casa, le dijo a su esposa lo que había sucedido, y de memoria se puso a escribir ese librito que ya antes había escrito una primera versión, claro, ahora le quedó muchísimo mejor, en la que narra precisamente una Navidad. Se las quiero recomendar. Es un libro que está en todas las librerías a precio sumamente accesible. Y es el libro que yo quisiera que todos los mexicanos, todas las mexicanas leyeran en estos días de vacaciones navideñas. El libro se llama, y hay muchas ediciones, La Navidad en las Montañas. La Navidad en las Montañas, de Ignacio Manuel Altamirano. Bueno, hay hasta edición digital, gratuita además, descargable gratuitamente. Es un libro económico, es un libro muy sencillo y es una novelita de Ignacio Manuel Altamirano en la que narra cómo se encuentran en un pueblito mexicano un capitán del ejército liberal que es ateo y masón, con un sacerdote de pueblo, un cura de pueblo, que es conservador y tradicionalista. ¿Y cómo comienzan a platicar? ¿Cómo pueden embonar lo que es para ellos naturalmente enfrentable, los enconos que tienen porque cada uno representa un partido y una visión de México? ¿Cómo pueden entenderse? ¿Cómo pueden agradarse? ¿Cómo pueden pactar? ¿Cómo pueden, sobre todo en vísperas de Navidad, estar unidos para celebrar no el nacimiento de Jesús, sino la paz, la concordia y la fraternidad entre las gentes, que es el mensaje más importante? Ignacio Manuel Altamirano se dio cuenta que el grave problema de México era la falta de unión, la división, lo que hoy llamaríamos, insisto, la polarización, de calificarnos a unos de otros de traidores y de héroes, de liberales y de conservadores, y entonces escribió este librito, La Navidad en las Montañas, que muchísimo les recomiendo. Pero bueno, amigas y amigos, el tiempo ya se ha terminado y pues solamente me resta agradecerlos como siempre su valiosa presencia, su compañía, naturalmente desearles una muy feliz Navidad en compañía de los suyos y en el recuerdo, en la evocación de quienes ya no están, y reiterarles que vale la pena en esta Navidad no solamente dar obsequios de libros como lo hicimos la semana anterior con las recomendaciones que me permití hacer, regalar libros sí, pero también leer un poco. Miren, una última sugerencia bibliográfica de este tema que hemos platicado el día de hoy acerca de la tradición de la Navidad en México es el libro de Antonio García Cubas. Antonio García Cubas, todavía se encuentra por ahí en librerías, que se llama México de mis recuerdos. México de mis recuerdos, de Antonio García Cubas, que es un autor de allá del siglo XVI, que es un volumen grandísimo, enorme, que tiene un montonal de historias de cómo se fueron gestando, germinando las tradiciones mexicanas, incluyendo, por supuesto, las posadas, la Navidad, tema del cual hemos hablado el día de hoy y que también lo prolonga a Reyes, a Semana Santa y a mucho otro tipo de festividades. Aquí es donde aparece esa nota de que en el siglo XIX aparecieron los bailes en las posadas que muchos todavía hoy celebran y festejan, pero bueno, hay que leer en esta Navidad y amigas y amigos, primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana con el favor de Él y por lo pronto, feliz Navidad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.